La maldición del curandero. El día que llegué a trabajar en aquella comunidad remota en Chiapas, lo hice con la mente llena de certezas y el corazón dispuesto a enfrentar los retos de la medicina rural. Crecí creyendo que la ciencia podía responderlo todo y que no había problema que no pudiera resolverse con un diagnóstico claro, un tratamiento adecuado y un poco de paciencia. Pero hay lugares donde la lógica no tiene cabida, lugares donde las sombras que habitan las montañas y los secretos que guardan las personas son más antiguos y profundos que cualquier manual médico. Ese lugar, como aprendí de la manera más brutal, era uno de ellos. Soy Carlos, médico general. En 2019, acepté un contrato temporal en una comunidad indígena al sur de Chiapas. Me atrajo la idea de trabajar en un lugar apartado, donde pudiera marcar la diferencia. El pequeño centro de salud estaba situado al pie de las montañas, rodeado de selva espesa y caminos de tierra que se volvían intransitables con las lluvias. La gente de la comunidad era amable pero reservada, y aunque siempre me trataban con respeto, sentía que sus miradas me evaluaban constantemente, como si quisieran saber si podían confiar en mí. El primer mes transcurrió sin mayores incidentes. Los pacientes llegaban con los problemas habituales, infecciones, heridas mal atendidas, enfermedades respiratorias. Pero todo cambió una tarde en la que una mujer llegó cargando a su hijo en brazos. Nunca olvidaré la expresión en su rostro, una mezcla de desesperación, miedo y algo más, algo que no podía identificar en ese momento, pero que más tarde reconocí como puro pánico. El niño, que no tendría más de 6 años, estaba inconsciente. Su piel estaba pálida, casi gris, y su respiración era superficial. Rápidamente lo llevé al área de consulta y comencé a examinarlo. Tenía fiebre alta, pero no presentaba signos evidentes de infección. Al principio pensé que podía ser algún tipo de intoxicación, ya que la región estaba llena de plantas venenosas y animales peligrosos. Le pregunté a la madre si el niño había comido o bebido algo inusual, pero ella negó con la cabeza. En cambio, dijo algo que me tomó por sorpresa: es una maldición. No le di importancia a sus palabras. Estaba acostumbrado a escuchar historias de curanderos y brujerías, creencias profundamente arraigadas en las comunidades rurales. Me limité a continuar con el examen y le expliqué que haríamos todo lo posible para estabilizar al niño, pero ella insistió. Me miró fijamente y dijo: un curandero le hizo esto. Dijo que si no lo atiende, usted también sufrirá las consecuencias. La forma en que lo dijo me incomodó, pero no lo dejé ver. Me concentré en mi trabajo, administrando un suero y monitoreando las constantes vitales del niño. La madre permaneció sentada en silencio, observándome con una intensidad que no podía ignorar. Cuando terminé, le aseguré que haríamos lo posible para salvarlo, pero no pude evitar notar que ella parecía más preocupada por mí que por su propio hijo. Esa noche, después de cerrar el centro de salud, me quedé solo revisando expedientes. El caso del niño seguía en mi mente. Nada de lo que había hecho parecía funcionar. Su fiebre no bajaba y su cuerpo seguía débil, como si algo más allá de lo físico estuviera drenando su energía. Me dije a mí mismo que solo necesitaba tiempo para encontrar la causa. Pero en el fondo, una pequeña voz me decía que algo no estaba bien, que esto no era como los otros casos que había atendido. Decidí acostarme temprano, pero mi sueño fue cualquier cosa menos reparador. Apenas cerré los ojos, me vi en un lugar desconocido. No era un sueño como los que había tenido antes, era tan vívido que podía sentir la humedad en el aire y el olor de la selva. Estaba parado en un claro rodeado de árboles y frente a mí había un hombre. Era anciano, con la piel oscura y arrugada como cuero viejo. Vestía un atuendo sencillo, pero lo que más llamaba la atención era la intensidad de su mirada. Me observaba como si pudiera ver dentro de mí, como si supiera exactamente quién era y qué estaba haciendo. No me dijo su nombre, pero de alguna manera supe que era el curandero del que la madre del niño había hablado. Sin mover los labios, su voz resonó en mi mente: tú no puedes salvarlo. Era una afirmación, no una advertencia.
Antes de que pudiera reaccionar, levantó una mano y el aire alrededor de mí se volvió opresivo, pesado, como si algo invisible me sujetara con fuerza. Me desperté en el suelo de mi habitación. No recordaba haberme caído de la cama, pero ahí estaba, con el cuerpo entumecido y una sensación de vacío en el pecho. Fue entonces cuando vi mis brazos. Tenía marcas en ambos, como si alguien me hubiera sujetado con dedos largos y delgados. Las marcas eran rojizas y profundas, pero no había sangre ni dolor. Mi mente trataba de buscar una explicación lógica, pero no podía encontrarla. ¿Había sido el sueño? ¿Había hecho esto yo mismo sin darme cuenta? Nada tenía sentido. A la mañana siguiente, volví al centro de salud. La madre del niño seguía ahí, sentada junto a la cama. Me miró con una mezcla de lástima y algo que parecía ser resignación. El niño no había mejorado. De hecho, parecía peor. Su piel estaba más pálida y su respiración era apenas perceptible. Intenté mantener la compostura, pero sentía que algo estaba escapando a mi control. Esa tarde, la madre me pidió permiso para llevar al niño con el curandero. Me negué. Insistí en que podíamos salvarlo con la atención adecuada, pero ella no discutió. Solo asintió, tomó al niño en brazos y se fue sin decir una palabra. La sensación de fracaso me invadió, pero algo dentro de mí también sintió alivio. Era como si hubiera estado luchando contra algo invisible y, al irse el niño, esa carga se hubiera levantado. Los días siguientes fueron tranquilos, al menos en apariencia. Pero las marcas en mis brazos no desaparecieron. De hecho, parecían oscurecerse con el tiempo. Y aunque traté de convencerme de que todo había sido una coincidencia, cada vez que pasaba frente a un espejo, sentía que algo me observaba desde mi propio reflejo. Un par de semanas después, escuché noticias sobre el niño. Había muerto, según me dijeron los habitantes del pueblo. La madre lo había llevado al curandero, pero ni siquiera él pudo salvarlo. Lo extraño fue lo que me contaron después. La madre aseguraba que, el día que murió su hijo, el curandero también falleció. No hubo una explicación médica, simplemente lo encontraron sin vida en su choza, con las manos cubiertas de sangre. Desde entonces, he intentado borrar ese episodio de mi mente, pero nunca pude deshacerme de las marcas en mis brazos. Siguen ahí, como un recordatorio de que hay cosas que ni la medicina ni la lógica pueden explicar. Cosas que no pertenecen a este mundo, pero que de alguna manera logran tocar el nuestro. El psicópata de la clínica abandonada. La noche que cambió mi vida comenzó como tantas otras, en la carretera, bajo un cielo oscuro y sin luna. Soy paramédico en Chihuahua y en mi línea de trabajo, estoy acostumbrado a ver cosas que muchas personas no podrían soportar. Accidentes automovilísticos, emergencias médicas, llamadas de auxilio en las horas más inciertas. Sin embargo, nada de lo que he presenciado en mi carrera me preparó para lo que vivimos esa noche de 2018, cuando una tormenta nos obligó a refugiarnos en una clínica abandonada. Habíamos estado atendiendo un accidente en un tramo remoto de la carretera. Fue una de esas noches donde el viento ruge como si la misma tierra se estuviera quejando. Las ráfagas de aire levantaban nubes de polvo que apenas nos permitían ver más allá de unos metros, y el frío se metía hasta los huesos. Mi compañero Eduardo y yo habíamos logrado estabilizar al conductor del accidente, un hombre mayor con una fractura en el brazo, y lo llevábamos de regreso a la ciudad en la ambulancia. El trayecto era largo y desolado, y el clima empeoraba con cada kilómetro. La tormenta comenzó de repente. Primero fueron unas gotas, luego un torrente. La carretera se convirtió en un río de agua y lodo. Apenas podíamos ver el asfalto y el parabrisas parecía inútil bajo el peso de la lluvia. Decidimos detenernos para buscar refugio, ya que las condiciones eran demasiado peligrosas para continuar conduciendo. Fue entonces cuando la vimos, una estructura gris y oscura a un costado del camino, iluminada brevemente por los relámpagos. Era una clínica vieja, evidentemente abandonada. Las ventanas estaban rotas y el techo parecía inclinarse peligrosamente hacia un lado. Pero en ese momento, cualquier lugar que nos ofreciera techo era mejor que quedarnos atrapados en la ambulancia.
Estacionamos el vehículo frente a la clínica y ayudamos al paciente a entrar. Había un pequeño recibidor con algunos bancos metálicos oxidados y una recepción polvorienta que parecía no haber sido tocada en décadas. El lugar estaba en ruinas. Las paredes tenían manchas de humedad y el techo goteaba en varias partes. Sin embargo, era suficiente para protegernos de la tormenta. El aire dentro de la clínica era extraño, pesado. No hacía frío exactamente, pero había una sensación incómoda, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Eduardo y yo revisamos rápidamente las instalaciones para asegurarnos de que no hubiera riesgos, techos colapsados, cables sueltos o animales escondidos. Fue entonces cuando empezamos a notar los primeros detalles inquietantes. En los pasillos, las paredes estaban cubiertas de escrituras. No eran grafitis normales, como los que sueles encontrar en lugares abandonados. Eran frases hechas con algo que parecía carbón o quizás ceniza, trazadas con manos temblorosas. Algunas estaban incompletas, mientras que otras parecían repetirse una y otra vez. No estás solo, ella viene por ti, y, la más perturbadora, no salgas de aquí, o te seguirá. La frase estaba escrita en una de las puertas al final del pasillo. Era grande, con letras desprolijas que parecían haber sido hechas a toda prisa. Algo en esa advertencia me incomodó profundamente, pero traté de no pensar demasiado en ello. Eduardo también la vio, y aunque no dijo nada, su mirada lo decía todo. Ambos sentíamos que no deberíamos estar ahí. Regresamos al recibidor, donde dejamos al paciente descansando en una de las bancas. Decidimos quedarnos cerca de él y esperar a que la tormenta pasara. La lluvia seguía golpeando con fuerza y los relámpagos iluminaban brevemente el interior de la clínica a través de las ventanas rotas. El ruido del agua cayendo era ensordecedor, pero en medio de todo eso comenzamos a escuchar algo más. Era un sonido distante, irregular, como pasos. Eduardo y yo intercambiamos una mirada rápida. Era imposible que alguien más estuviera ahí. La clínica había estado abandonada durante años. Los pasos parecían provenir del pasillo que habíamos inspeccionado antes. Eran lentos, pesados, y parecían avanzar hacia nosotros. Traté de convencerme de que era el sonido de la lluvia filtrándose por las grietas del edificio, o tal vez el viento moviendo algún escombro. Pero conforme pasaban los minutos, el ruido no cesaba. Era rítmico, como si alguien caminara deliberadamente y luego se detenía, solo para comenzar de nuevo. Decidimos volver al pasillo para asegurarnos de que no hubiera intrusos o algún peligro para el paciente. Avanzamos lentamente, con las linternas iluminando las paredes cubiertas de aquellas frases perturbadoras. Todo parecía igual que antes, pero el sonido de los pasos seguía ahí, aunque no podíamos identificar de dónde venía. Entonces, al llegar nuevamente a la puerta con la inscripción de "No salgas de aquí, o te seguirá", noté algo que no había estado antes. La puerta estaba entreabierta. Ambos sabíamos que la habíamos dejado cerrada. Eduardo y yo nos miramos, y aunque ninguno quería admitirlo, había algo terriblemente mal en todo aquello. Empujé la puerta con cuidado, y la linterna iluminó una habitación completamente vacía, excepto por una camilla metálica en el centro. Sobre la camilla había una sábana sucia, y al acercarme vi que estaba manchada de lo que parecía ser sangre seca. No había nadie más ahí, pero el ambiente en la habitación era opresivo, como si algo invisible estuviera ocupando el espacio. Fue entonces cuando sentimos el ruido detrás de nosotros. Algo se movió en el pasillo, un crujido que hizo que ambos giráramos de inmediato. Apuntamos las linternas, pero no había nada. El pasillo estaba vacío, aunque el sonido seguía resonando en mis oídos. Decidimos regresar al recibidor, convencidos de que no debíamos quedarnos más tiempo del necesario en ese lugar. Cuando llegamos, el paciente seguía en la banca, aparentemente dormido, pero algo más llamó nuestra atención. Desde las ventanas frontales de la clínica, podíamos ver la ambulancia estacionada afuera. Bajo la lluvia, una figura humana estaba parada junto al vehículo. Era un hombre, alto, con el rostro parcialmente oculto por la sombra de una capucha. Estaba completamente inmóvil, con los brazos a los costados, mirándonos directamente a través de la ventana.
No había forma de que alguien hubiera llegado hasta allí en medio de la tormenta. El camino estaba intransitable y no habíamos visto ningún otro vehículo en kilómetros a la redonda. Eduardo tomó un paso hacia atrás, claramente asustado. Yo no sabía qué hacer. El hombre seguía ahí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Entonces, en un parpadeo, desapareció. No caminó, no se giró, simplemente ya no estaba. No esperamos más. Ayudamos al paciente a levantarse y corrimos hacia la ambulancia. La tormenta seguía golpeando con fuerza, pero lo único que nos importaba era salir de allí. Mientras cargábamos al paciente, miré hacia la clínica una última vez. En una de las ventanas, vi la silueta del hombre otra vez. Esta vez, no estaba solo. Había otra figura junto a él, más pequeña, quizá una mujer. Ambos estaban quietos, observándonos mientras arrancábamos el motor y nos alejábamos. Nunca supe qué era exactamente lo que encontramos en esa clínica. La tormenta se dio unas horas después y logramos llegar a la ciudad con el paciente a salvo. Intenté investigar más sobre el lugar, pero nadie parecía saber mucho. Solo algunos rumores sobre que había cerrado repentinamente hace décadas, después de que varios pacientes murieran en circunstancias extrañas. Desde esa noche, evito pasar por ese tramo de carretera, aunque el recuerdo sigue persiguiéndome. No sé quién era el hombre que vimos, ni qué significaban aquellas advertencias en las paredes. Pero hay algo de lo que estoy seguro: hay lugares que deberían permanecer olvidados, lugares que guardan algo que no pertenece a este mundo. Y a veces, cuando la tormenta arrecia y la noche se vuelve más oscura, pienso en esa clínica y en lo que dejamos atrás. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.